Hermanos, Dios los bendiga esta mañana. Espero que tengan sus Biblias. Yo sé que sí, ¿verdad? Todos son unos cristianos que traen sus Biblias. Romanos capítulo 10. Continuamos en esos pasajes de Pablo hablando acerca de Israel. Empezamos el día de la semana pasada, continuamos esta mañana del versículo 4 hasta el 11, si no me equivoco. Romanos 10, 4 al 11, dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque la justicia que es por la ley Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de esta palabra, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hermanos, la ignorancia de Israel continúa. Esta mañana quiero que veamos lo que viene siendo la justicia divina. ¿Por qué? Porque la ignorancia de Israel, como ya empezamos a ver, de hecho desde el capítulo 9 en adelante, y luego lo volvió a reforzar Pablo en el principio del capítulo 10, la ignorancia de Israel continúa, no ha dejado. De hecho, hasta el día de hoy, el orgullo, la arrogancia lo llevó a Israel a alejarse de Dios y a construir su propio métodos o maneras de justificarse, como vimos un poco la semana pasada, al punto que pues vimos también que eso no les iba a alcanzar, o no les alcanza, mejor dicho. ¿Por qué? Porque iban tras la justicia de Dios por medio de sus propias obras o por sus propios méritos. Y es algo que Pablo está diciendo. ¿Qué creen? Qué bueno que hacen eso, pero de nada les sirve. La justicia correcta, o la única que realmente puede justificarnos y justificarnos ante Dios, es la justicia divina. Y esta mañana quiero que veamos un poco cómo Pablo desglosa esto, lo que es la justicia de Dios. Y el primer punto lo podemos empezar bien sencillo. La justicia de Dios es simplemente Jesucristo. Es Jesucristo. Y así empezamos leyendo ahorita en el versículo 4, que dice: por el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. O sea, Cristo, hermanos, cuando vino al mundo, vino a cumplir la ley, pero hasta cierto punto le puso el fin a la ley. No que la haya deshecho, pero el hecho que la pudo ponerle fin. ¿Por qué? Porque Él la pudo cumplir al pie de la letra. O sea, el objeto de la ley se cumplió cuando Cristo vino. La ley en sí, hermanos, todo, las ofrendas, los sacrificios, las purificaciones, todo lo que se escribe en la ley, todo apuntaba y estaba anunciando a Cristo. Todo. No nos vamos a ir detalle por detalle, porque estaremos aquí, yo creo, unos 20 años más. No es el chiste. Pero toda la ceremonia, los sacrificios, lo que tenían que hacer y no hacer, todo estaba apuntando a Cristo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la ley, como dice Pablo, era nuestro ayo, era nuestra guía para llevarnos a Cristo. Ese era el objetivo. El objetivo de la ley nunca era realmente justificarnos ante Dios de ninguna manera. No lo iba a hacer, era imposible que nosotros la cumpliésemos.
La ley fue dada ¿para qué? Para señalar a Cristo y guiar a los hombres hacia Él. Esa es la justicia de Dios. Cristo. Y podemos decir que la ley era como una sombra de lo que iba a venir. Y lo que iba a venir era Cristo. Hermanos, Cristo puso fin a la ley porque cumplió por completo, en forma perfecta, la ley. No le quedó algo por cumplir. Vivió bajo la ley y la guardó en forma perfecta. Pero algo muy diferente a otros. Cristo la cumplió sin pecado, la obedeció al pie de la letra, la cumplió a la perfección, en absoluto. La encarnación misma de Cristo es algo que fue el hecho de poder cumplir por completo. Si Cristo no hubiese venido, la ley no se hubiese cumplido. El hecho que Cristo pudo venir, que Dios mismo se encarnó, pudo cumplir la ley. Y el hombre, hermanos, ya no tiene que estar buscando a ver cómo voy a hacerle para buscar la justicia de Dios. Ya no tiene que. Porque el que realmente vino a buscar y a salvar fue Cristo. Ya no tenemos que ir a nosotros a buscar y a cumplir y tratar de hacer todo lo que dice ahí, no. Ya no tiene que el hombre ir y buscar ese camino, no, el camino ya está puesto, el camino ya Dios lo estableció, ya lo hizo a nuestro favor. El hombre lo único que tiene que hacer es mirar a Cristo, tiene que acercarse a Dios por medio de Cristo. Ya no tiene que hacer todos estos méritos para llegar a Dios, no, de por sí nunca iba a llegar a Dios con esos méritos. El mérito que nos hace llegar a Dios fue el mérito de Cristo. Por eso Cristo es la justicia de Dios. Hermanos, Cristo puso fin a la ley en que destruyó la pena y la condenación que la ley demandaba. El hecho que Cristo pudo poner fin y cumplir la ley por completo, también vino a ponerle fin al hecho de que trajo el juicio que la ley demanda, trajo la penalidad que es la muerte por el pecado, por quebrantar la ley. Cristo vino y Él mismo murió. Él recibió esa condenación, Él recibió el pago, Él fue el que fue clavado en la cruz. Y el hombre ya no tiene que recibir esa condenación. Y el hombre no tiene que ir y Él ser colgado en esa cruz. Cristo llevó sobre sí el pecado del hombre. Y Él cargó con esa condenación para que nosotros no tuviésemos que estar colgados en esa cruz. Cristo murió por el hombre. Cristo fue el sustituto de nosotros en esa cruz. Él tomó el lugar del pecador. Él no tiene que estar ahí. ¿Por qué? Él no pecó. Él no quebrantó la ley. Sin embargo, la cumplió como muriendo en esa cruz. Porque la ley demanda eso. Morir si quebranta uno la ley. Y peca uno contra Dios. Por eso Romanos lo establece y lo conocemos, porque la paga del pecado es la muerte. Y Cristo dijo: yo voy a cumplir la ley. ¿Cómo voy a morir? Y murió. Él la cumplió. Él le puso fin a esto. Hermanos, Cristo es la justicia de Dios. Él es la encarnación misma de la justicia de Dios. Pero la justicia de Dios solamente viene a que todo aquel, como leímos ahorita en el versículo 4, todo aquel que cree. Esa justicia de Dios, que es Cristo, solamente es para todo aquel que cree. El hombre solamente es justificado por medio de la fe, por creer en esa justicia de Dios. Cuando el hombre cree, Dios lo tiene por justo. Y solamente y únicamente tiene que creer en Jesucristo, que Jesucristo es la justicia de Dios. No tiene que hacer algún mérito, no tiene que llevar a cabo ciertas cosas, no. Solamente tiene que creer en la justicia de Dios, que es Cristo. Un pasaje que a veces olvidamos es Juan 3:18. Nos gusta Juan 3:16, pero el 18
es muy bueno también, a veces lo olvidamos, que dice, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Un pasaje que lamentablemente lo olvidamos, pero es muy cierto lo que está diciendo. Son palabras muy claras. La justicia de Dios es para aquel que cree. Y si no cree, es muy sencillo. Ya ha sido condenado. Bien sencillo lo pone la Escritura. Hermano, la justicia de Dios, ese es el punto 2. La justicia de Dios se opone a la justicia del hombre. La justicia de Dios se opone, o es opuesta, también podemos decirle, a la justicia del hombre. Versículo 5 dice, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Ahorita explicamos eso un poquito. Cuando lo leo a primera vista, dije, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Él está afectando estar metido en el calabozo de más adentro, en las cárceles. Ahorita explicamos un poquito eso. Pero ¿por qué se opone? Se opone porque el hombre trata de llegar a Dios por medio de la ley o por medio de sus obras. Vimos un poco la semana pasada que siempre una excusa que vemos es: yo soy buena persona, no le hago daño a nadie, soy buen padre, soy buen hijo, soy buen... Qué bueno que es todo esto, pero tenemos que recordar que el estándar, la regla de medir, no le establece la sociedad, no la establecemos otros padres o otros hijos o otros. No, el estándar lo establece Dios y el estándar es Dios. Entonces, con nuestras obras y méritos nunca llegaremos al estándar de Dios. Imposible. Por eso la justicia de Dios se opone a la justicia del hombre, porque el hombre quiere hacer sus propias obras, hacerlo de su manera, y Dios está diciendo: haz lo que quieras, nunca vas a llegar al estándar, nunca vas a llegar a esa regla de medir, donde tienes que llegar. Será imposible para ti llegar con lo que estás haciendo. Ahora hay otro problema: porque también se opone la justicia de Dios a la justicia del hombre. Dice el versículo 5: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué quiere decir eso? El hombre que vive por la ley la tiene que guardar también de una manera perfecta y absoluta. Ese es el problema. La demanda absoluta, o sea, demanda la absoluta perfección a cada detalle, a cada punto de la ley. Por algo Santiago dice esto: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de toda. Ahorita voy a hacer una prueba, van a ver. No les va a gustar la prueba que voy a hacer. Gálatas también dice algo. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. En todas, no algunas, no nada más las ceremoniales o las morales, no, en todas. ¿Qué está diciendo Pablo aquí y Santiago? Que una persona que fallare tan solo en un punto le es igual a la persona que falle en todos los puntos. Es igual para Dios. ¿Quieren la prueba? Bien fácil. ¿Alguna vez han mentido? No contesten todos a la misma vez, por favor. ¿Alguna vez se han robado algo, aunque sea una pluma de un banco donde firmaron algo? Nadie. Es otro torre fuerte, ¿verdad? Ya ven, todos reprobamos. Todos somos ahora, dice aquí: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Qué feo, ¿verdad? Pero qué verdad. Porque recordamos, el estándar es Dios. Con esa mentira que decimos, ya con eso es suficiente. Ya por eso merecemos la muerte según la ley. Hermanos, esa es la cuestión aquí. Si quieres vivir por tus propios méritos, perfecto, te vas a morir por tus propios méritos.
¿Quieres vivir bajo la ley? Perfecto, vive bajo la ley, pero tienes que cumplir a toda la perfección. Si no puedes cumplir a toda la perfección, eres culpable, y dice aquí, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas. Lo pone muy sencillo Pablo. Y si hacemos un resumen rápido de estos puntos, podemos decir primero que el hombre que procura alcanzar la salvación tratando de guardar la ley, será juzgado bajo esa misma ley. Segundo, podemos decir que es imposible entonces guardar la ley. Y lo acabamos de comprobar con la pequeña prueba. Tercero, el fracaso inevitable de la justicia por obra resulta en la condenación eterna. ¿Qué estamos diciendo? ¿Quieres vivir bajo la ley? Perfecto, vas a morir bajo la ley. Estamos diciendo también que es imposible guardarla, y porque es imposible guardarla, también estás bajo condenación eterna. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Entonces llegamos y podemos decir alguna otra cosa acerca de la justicia aquí. ¿Por qué se opone? ¿Por qué? Porque el hecho de que si la justicia es por la ley, por los méritos, por seguir todo esto, negamos la encarnación de Cristo, negamos también su resurrección, negamos que la salvación es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe, negamos que la salvación es un regalo que Dios nos da por medio de la fe. Todo eso se niega. Y le robamos también la gloria a Dios, porque entonces estamos diciendo, si yo tuve que hacer algo para obtener mi salvación, entonces parte de la gloria y la salvación me pertenece a mí y no a Dios. No es así. Entonces, ¿dónde queda que toda la gloria y toda la honra es para nuestro Dios? No es así. Es algo que podemos también resumir. Y lamentablemente, hermanos, muchos prefieren una odisea imposible en lugar de aceptar el regalo gratuito de Dios. Prefieren llevar a cabo y fracasar con su justicia por obras en lugar de depositar su confianza en Cristo. El versículo 6 y 7 que les dije que está medio raro, que Pablo está un poco afectado, podemos verlo de dos maneras. Algo que está diciendo Pablo aquí, hermanos, está diciendo dentro de las obras que tenemos, que el que quiere salvarse por medio de la ley, dice, el hombre no tiene que hacer cosas sobrehumanas para encontrar o obtener el Mesías. No tiene que subir al cielo, no tiene que hacer un viaje imposible, no tiene que descender hasta el fondo del mar para encontrar a Cristo. No tiene que hacer nada de eso. La justicia divina es por la fe, no requiere ningún viaje, ningún tener que hacer y llevar o hacer y deshacer. No tiene que hacer nada de eso. Y junto con eso, si vemos lo que está escribiendo Pablo, también podemos decir que no hay necesidad de ir al cielo para traer a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ya fue enviado del cielo a la tierra y habitó entre nosotros y lo vivimos su gloria, y estuvo aquí 33 años. ¿Y qué hizo? Hizo milagros y sirvió al pueblo al punto que lo llevó a la muerte y muerte de cruz. Ya no tenemos que subir al cielo para traer a Cristo. Cristo ya fue enviado. Tampoco no hay necesidad de descender a los reinos de los muertos para resucitar a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios ya lo ha resucitado. Cristo ya no está en esa tumba, que ya no tenemos que descender al fondo de quién sabe dónde para buscar a Cristo. Cristo ya resucitó y ya está sentado a la diestra de la majestad, intercediendo por nosotros día tras día. No tenemos que hacer nada de eso. Y es lo que Pablo está diciendo, no tenemos que ir y hacer todo esto. Cristo ya lo hizo, Dios ya lo hizo. Como dije hace unos momentos, prefiere uno querer hacer todo lo imposible en lugar de depositar su confianza en Cristo. Lo único que pide Dios es la fe. La fe en el mensaje del Evangelio. No tenemos que escalar, hermanos, cielos y ir a bucear en las profundidades del mar para ser salvo. No tenemos que hacer nada de eso. Ningún hombre puede ascender a los cielos y ningún hombre puede bajar a las profundidades para obtener la justicia divina.
No tiene que nadie de nosotros hacer eso. Nadie. Imagínense el trabajo que se tiene que llevar a cabo para poder llegar al cielo. Me acordé de una canción cuando estaba escribiendo esto. Qué bueno que no está el pastor. No voy a citar el título de la canción, pero estoy seguro que la van a saber, pecadores. Para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita. Mágicamente, ese himno todos se lo saben, ¿verdad? Es un himno, es la bamba, Manuel, es la bamba. Que bueno, me da gusto que no se lo suba. Usted sí sabe. Esta pequeña frase de esa canción, ¿no? De que para subir al cielo que se necesita una escalera grande y una escalera grande y otra escalera chiquita. Es imposible. Sí, es una canción muy pegajosa que todo el mundo la conoce, pero es algo imposible, es algo que ningún ser humano, ningún hombre va a poder llevar a cabo. No, y ahora mucho menos no tenemos que subir y a buscar a Cristo. Cristo ya vino a buscarnos a nosotros. Es algo que debemos de recordar. Hay dos maneras de ser justos: guardar perfectamente la ley, que ya vimos que es prácticamente imposible. Eso quiere decir que no vamos a pecar de palabra, ni de hecho, ni de pensamiento. Y la vamos a guardar a la perfección, sin pecar ni siquiera una vez, para poder ser declarado justo. Y ya vimos que es imposible. El único que la pudo cumplir fue Cristo. La otra manera que podemos ser declarados justos, confiando en la justicia de una persona que vino, que vivió y vivió aquí sin pecado, estuvo delante de los hombres, vino a representar a Dios y realmente vino a revelar a Dios, diría yo. Ese hombre, hermanos, fue Jesús, que vivió sin pecado y fue el sacrificio perfecto. El justo, dice la Biblia, por los injustos, para llevarnos a Dios. Es la única manera. Viviendo bajo la ley, imposible. Por eso la ley de Dios se opone a la ley del hombre. Número 3, esta mañana es esto: la justicia de Dios está al alcance del hombre. Versículo 8, 9 y 10 dice más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Luego citando los pasajes del Evangelio explosivo, que dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Luego el 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La justicia de Dios está al alcance del hombre. La justicia de Dios está al alcance del hombre. El hombre no tiene que ascender, como ya vimos, no tiene que descender. El camino de salvación ya ha sido revelado. El camino de salvación es muy claro, es único. El camino de salvación vino y dijo Cristo: aquí está el camino. Y es lo que Pablo está predicando aquí. Ese camino está predicando esa palabra, ese mensaje, esas buenas noticias o buenas nuevas, como luego le llamamos también. Es el mensaje que solamente pide la fe. No pide que hagamos alguna otra cosa, pide la fe. Y es un mensaje que tiene que ver con confesar y tiene que ver con creer. La justicia de Dios está al alcance del hombre. ¿Por qué, hermano? Porque Jesús fue el que descendió del cielo. Él fue el que descendió también a las profundidades de la muerte. Pero es el que también venció la muerte, venció el infierno. Jesús es el que resucitó, Jesús es el que ascendió al cielo y Jesús es el que está intercediendo de una manera constante y permanente por nosotros. Por eso la justicia de Dios está al alcance del hombre. Y Pablo establece aquí 3 cosas muy sencillas para ser salvo. Para ser salvo del pecado, ser salvo de la muerte y ser salvo del infierno. Y poder ser declarado justo.
justo, recibir la justicia divina. El versículo 9, el versículo dice, el hombre debe de confesar con su boca. ¿Qué tiene que confesar? Que Jesús es el Señor. Tiene que confesar que Jesús es el Señor. Esa confesión es clara, es una distinción esencial del cristianismo. Si un cristiano no puede decir que Jesús, y no puede confesar que Jesús es el Señor, esa persona no es cristiana, esa persona no tiene el Espíritu de Dios en él. Esa confesión es crucial para el cristianismo. Jesús es el Señor. El hombre también debe de creer que Dios lo levantó de los muertos. Otra creencia, otro fundamento del cristianismo. Debe creer que Jesús murió, y no solo que murió, sino que también resucitó. Es muy importante. Son verdades del cristianismo. Que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos. ¿Y por qué lo levantó de los muertos? Porque murió en la cruz. Eso es también muy importante. Que Cristo en esa muerte pudo venir y llenar con todos los requisitos de la ley. Los cumplió todos al pie de la letra. Todas las demandas de un Dios santo, de un Dios justo, Cristo las cumplió. ¿Y por qué las cumplió? La justicia divina está al alcance de nosotros, de todo ser humano. Por algo Romanos lo dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es crucial esos dos términos, esa confesión y creer eso. Y luego llegamos al versículo 10. El hombre debe creer con el corazón y entonces confesar con su boca. Eso es lo importante. Creer con el corazón precede a confesar con la boca. Repito eso. Creer con el corazón precede a confesar con la boca. En otras palabras, nuestra confesión está demostrando lo que nuestro corazón cree. No es al revés, no es primero confieso y luego creo. No, primero tengo que creer y luego puedo confesar. Empieza en el corazón. El hombre tiene que creer que Dios lo levantó de los muertos. Tiene que creer que también Jesús es el Señor. Eso es lo que el hombre tiene que creer en su corazón. Y ya que esa semilla o esa creencia esté en nuestro corazón, entonces sí, nuestra boca puede confesar lo que cree. Puede confesar que Jesús es el Señor. Puede confesar que Dios lo levantó de los muertos. No puede ser al revés, hermanos. Primero nuestro corazón tiene que creer y luego entonces podemos confesar. Por eso muchas veces algunos tienen el famoso, la invitación que para que pasen a aceptar a Cristo. A veces algunos lo han resistido ese proceso de aceptar a Cristo, por decirlo así. Que creen que con simplemente una oración que yo haga y ya me salvé. No. Si no está esa creencia en el corazón, no hay salvación. Como lo digo en el trabajo, las palabras se las lleva el viento. Tengo que creerlo en mi corazón. Y luego así mi voz abajo lo puede confesar. Pero si no está esa creencia en mi corazón, hermanos, no podemos recibir la justicia divina. No va a estar ahí para nosotros. No la podemos tener y recibir si no creemos en nuestro corazón. Ahí empieza todo. Hermanos, Dios ha provisto el suficiente conocimiento. La mayoría de las personas
tienen acceso a Biblias, tienen acceso a las iglesias, tienen acceso a otros creyentes que comparten el Evangelio. El mensaje de salvación está disponible ahora sí para todos. Y el problema no es que no es falta de acceso. El problema es la falta de disposición, la falta de creer. El mensaje ahí está. Muchos lo han escuchado, pero muchos no lo han creído. No hay excusa. Hoy en día la tecnología ha permitido eso. No hay excusa. El problema no es el mensaje, el problema es que la disposición de la gente que no quiere creer. No quiere creer en su corazón. Quieren seguir usando sus propios esfuerzos, sus propios méritos, creyendo que eso los va a hacer justos ante Dios. Y no es así. Se tiene que creer. Finalmente, el último punto esta mañana es esto, hermanos. La justicia de Dios libra al hombre de la vergüenza. El versículo 11 dice esto: pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El que cree y el que confiesa que Jesús es el Señor y que el Señor ha resucitado, será salvo. Y si es salvo, no va a pasar por vergüenza. Ahora, esto no está hablando Pablo de algún sentimiento emocional o psicológico que estoy pasando, me están humillando, que voy a pasar mucha vergüenza, voy a ser defraudado, que no. Pablo no está hablando de algo emocional. Pablo está hablando en lo final, en el juicio final. Se refiere a la vindicación en el juicio final, que todo aquel que pone su fe en Cristo, que Cristo es el Señor, que Cristo ha resucitado, serán vindicados por Dios en el día del juicio. No van a pasar o experimentar la humillación final. A eso se refiere Pablo aquí. A eso se refiere Pablo con que no van a ser avergonzados. O sea, su fe no los va a defraudar. Por causa de su fe no van a ser humillados al final. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Y esa es la promesa que tiene el Evangelio. El Evangelio nos da esa promesa que todo aquel que cree en ese Evangelio no va a ser avergonzado. Hermanos, la justicia de Dios es esto. Es Jesucristo. Es Jesucristo. La ley de Dios nos guió a Jesucristo. La ley nos está demostrando la necesidad que tenemos de un Salvador. La justicia de Dios es Cristo, cumpliendo la ley al pie de la letra, al punto que también murió cumpliendo esa parte de la ley. La justicia de Dios, hermanos, se opone a la justicia humana. Es imposible guardar toda la ley. Imposible. Pero Cristo fue el que ya fue enviado, ya murió, ya resucitó, ya ascendió al cielo. Por eso se opone la justicia de Dios, se opone a la justicia humana. La justicia de Dios, hermanos, está al alcance a todos. A todos. No solamente a algunos, no solamente al pueblo judío como ellos creían, es a todos. La confesión de nuestra boca es el resultado de la fe de nuestro corazón. De las dos verdades del cristianismo, que Jesús es el Señor y que Jesús resucitó. ¿Por qué? Porque murió en la cruz, murió en nuestro lugar. Y si ponemos nuestra fe en eso, podemos encontrar que la justicia divina nos libra de la vergüenza final, de la humillación final. 3 palabras esta mañana que nos llevamos. Las 3 palabras son estas: corazón, corazón.
El corazón es el centro de todas las personas, hermanos. Es lo más profundo de nuestro ser. Es el órgano que tiene protección. Es en donde nacen nuestros pensamientos, nace nuestra voluntad, nacen todas nuestras motivaciones. Y Pablo está diciendo que con el corazón se cree. De lo más profundo de nuestro ser, dice, de ahí se cree. Se cree con todo corazón que Jesús es el Señor. Se cree de todo corazón que Dios lo levantó de los muertos. Creyendo con nuestro corazón, hermanos, determinamos nuestro propio destino eterno. Creyendo con nuestro corazón. ¿Qué cree tu corazón esta mañana? La siguiente palabra es la confesión. Confesión. Con la boca confesamos. Es una expresión, una evidencia exterior de nuestra fe interior. Lo que confesamos con nuestra boca es algo que está confirmando lo que tiene mi corazón. Por algo Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué habla nuestra boca esta mañana? ¿Qué confiesa nuestra boca esta mañana? Confiesa a Jesucristo como Señor, confiesa a Jesucristo como el resucitado. Que nuestra boca anuncie, hermanos, nuestro corazón. Que anuncie lo que está en nuestro corazón. Que anuncie lo que nuestro corazón cree. La última palabra es esto: comprobar. Comprueba tu fe confesando que Jesús es el Señor de tu vida. Comprueba con tu fe confesando que Jesús es el Señor de tu vida. Comprueba cómo, confirmando tu fe, proclamando la resurrección de Cristo. Comprueba tu fe como constando que todo lo que conlleva la resurrección. La resurrección no solamente fue la resurrección. La resurrección fue toda la vida de Cristo. La resurrección fue toda la muerte de Cristo. Todos los golpes, cada espina, cada insulto. Esa es la resurrección. Sí, Pablo lo resume con eso tan sencillo, pero la resurrección no pudo haber llevado a cabo sin el sacrificio. Sin que Dios haya puesto su ira sobre su Hijo, sin que Dios haya cargado el pecado sobre Él y toda su ira desquitada en su Hijo. Esa es la resurrección. Comprobemos, hermanos, esta mañana, si nunca has confesado a Jesús como Señor, hoy puede ser ese día. Hoy puede ser ese día, pero antes de confesarlo, se tiene que creer. Se tiene que creer. Creer en el corazón. Creer que Jesús es el Señor. No solo de mi corazón, sino el Señor de toda la creación. Y creer que en la resurrección también estuvo el sacrificio. En la resurrección también estuvo colgado Cristo en mi lugar. En la resurrección Cristo recibió el castigo por mis pecados. Eso es lo que tenemos que creer esta mañana. Si nunca has creído eso, hoy es el día. Hoy es el día. Por algo Pablo termina diciendo: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que es en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y todavía más importante, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cree que Jesús es el Señor en tu corazón. Padre, gracias te damos esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por que podemos proclamar este evangelio que está basado en tu soberanía y en tu gracia y en tu misericordia y en tu amor.
que enviaste a tu Hijo a morir en nuestro lugar, que tu ira fue cargada sobre Él, que Él cumplió la ley al pie de la letra, siendo Él justo, murió por los injustos. ¿Para qué? Para poder llevarnos a ti. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias por la resurrección. Pedimos esta mañana, Espíritu Santo, que toques los corazones de aquellas personas que no han creído que Jesús es el Señor. Que toques el corazón de aquellos que no han creído que Cristo ha resucitado, que venció la muerte, venció la tumba, venció el infierno y ascendió al cielo, está intercediendo por nosotros. Toca sus corazones, que puedan creer en su corazón para justicia y confesar para salvación con su boca. Oramos en el nombre de Jesús.